Seguimos con el libro La historia de los judíos de Paul Johnson. Así, Hecateo de Abdera, que escribió antes de fines del siglo IV a.C., 150 años antes del choque con los seleucidas, en muchos aspectos aprobaba a los judíos y al judaísmo, pero criticaba su modo anormal de vida y lo denominaba una forma de vivir inhóspita y antihumana. A medida que se difundieron las ideas griegas acerca de la unicidad de la humanidad, la tendencia judía a tratar a los que no eran judíos como seres rituales impuros y a prohibir el matrimonio con ellos provocó hostilidad porque se la consideró antihumanitaria y a menudo se usó la palabra misántropo. Es notable que en Babilonia, donde las ideas griegas no habían penetrado, el distanciamiento de la nutrida comunidad judía no provocara resentimiento. Josefo dijo que el sentimiento antijudío no existía ahí, en Babilonia. Los griegos veían su oikumene, es decir, el universo civilizado, ahí donde prevalecían sus ideas, en contraposición al caos que estaba más allá de sus fronteras, como una sociedad multirracial y multinacional, y los que rehusaban aceptarla eran enemigos del hombre. En su gran ofensiva contra el judaísmo mosaico, Antíoco Epifanes juró revocar las leyes judías hostiles hacia la humanidad y sacrificó un cerdo sobre los libros sagrados judíos. En 133 a.C., el gobernante seleucida Antíoco Evergetes Sidetes recibió de sus asesores la recomendación de que destruyese Jerusalén y aniquilase al pueblo judío, porque era el único pueblo sobre la tierra que rehusaba asociarse con el resto de la humanidad. Gran parte del sentimiento antisemita que se volcó en la literatura fue una reacción a lo que se percibía como la agresiva exposición judía de su propia historia religiosa. En el siglo III a.C., Manetón, un sacerdote egipcio de habla griega, escribió una historia de su país y algunos de sus pasajes sobreviven en la obra Antigüedades judaicas de Josefo, y en ellos se ataca la versión judía del Éxodo. Es evidente que Manetón y otros intelectuales judíos consideraron que esa versión era profundamente ofensiva y respondieron a ella debidamente. De acuerdo con Manetón, el Éxodo no fue una huida milagrosa, sino la expulsión de una colonia de leprosos y de otros grupos contaminados. Manetón reflejó los conceptos griegos acerca de los judíos como seres misántropos en su acusación de que Moisés, a quien presenta como Osarif, un sacerdote egipcio renegado, ordenó que los judíos no tuvieran relación con personas que no fueran miembros de su propia confederación. Pero es evidente que el antisemitismo egipcio es anterior a la conquista griega. De la época de Manetón provienen las primeras calumnias e invenciones antisemitas. Varios escritores griegos se hicieron eco de las mismas y cargaron todavía más las tintas al afirmar que los judíos recibían de las leyes mosaicas el mandato concreto que les imponía abstenerse de demostrar buena voluntad a los hombres, pero especialmente a los griegos. El volumen de las críticas a los judíos aumentó mucho con la creación del reino asmoneo y su opresión religiosa impuesta a las ciudades greco-paganas. Se difundieron los libelos egipcios y se alegó que los judíos no tenían verdadero derecho sobre Palestina. Siempre habían sido vagabundos sin hogar y su estancia en Judea era nada más que un episodio. Como respuesta, los judíos afirmaron que la tierra de Israel era el don de Dios a los judíos. El capítulo 12 de la Sabiduría de Salomón, una obra apócrifa escrita en el siglo I a.C., afirma que los habitantes originales eran infanticidas,
caníbales y asesinos, culpables de prácticas indescriptibles, una raza maldita desde el comienzo mismo. Como en la época moderna se elaboraron mejor o peor las fábulas acerca de los judíos y después se las repetía interminablemente. La afirmación de que los judíos adoraban a los asnos y de que en su templo tenían una cabeza de asno se remonta por lo menos al siglo II a.C. Apolonio Molón, el primero que escribió un ensayo dirigido exclusivamente contra los judíos, también la utilizó, y después apareció en Posidonio, Demócrito, Apión, Plutarco y Tácito, quien la repitió, aunque sabía muy bien que los judíos nunca adoraban imágenes de ningún género. Otra fábula era que los judíos realizaban sacrificios humanos secretos en su templo y que por eso no se permitía entrar en ellos. Evitaban la carne de cerdo porque tenían más propensión a enfermar de lepra, un eco de la calumnia de Manetón. Más aún, como en los tiempos modernos, el antisemitismo se alimentó no solo con el rumor vulgar, sino con la propaganda intencionada de los intelectuales. Ciertamente en el siglo I después de Cristo, el sentimiento antijudío, que se acentuó paulatinamente, fue en medida considerable obra de los escritores, la mayoría griegos. Los romanos, antes aliados de los judíos, al principio otorgaron privilegios a las comunidades judías en las grandes ciudades, por ejemplo, el derecho de abstenerse de trabajar en Shabbat. Pero con la fundación del imperio y la adopción del culto al emperador, las relaciones no tardaron en deteriorarse. La negativa judía a practicar la formalidad del culto oficial fue vista no solo como característica del exclusivismo y la grosería judías, las acusaciones que los griegos siempre habían lanzado contra ellos, sino como una actitud activamente desleal. La hostilidad romana oficial fue avivada con fervor por los intelectuales griegos. Alejandría, donde la comunidad judía era muy numerosa y las relaciones entre griegos y judíos tensas, fue un centro de propaganda antisemita. Lisímaco, director de la Biblioteca de Alejandría, fue un notable promotor de desórdenes. Después de un disturbio ahí, el emperador Claudio, aunque confirmó los derechos judíos, advirtió públicamente a estos que debían mostrarse más razonables hacia las religiones de otros pueblos. Ha sobrevivido uno de sus edictos destinado a Alejandría, escrito sobre papiro. Les dice que si se muestran intolerantes, los tratará como un pueblo que difunde una peste general en todo el mundo, otro eco de Manetón. Los intelectuales griegos antisemitas no solo difundieron acusaciones como hizo Apión, sino que envenenaron sistemáticamente la mente de los gobernantes. Por ejemplo, el emperador Nerón no demostró hostilidad personal a los judíos, y una tradición talmúdica incluso la muestra como prosélito, pero su tutor griego, Queremón, era un destacado antisemita. Desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y romanos no cesaron de deteriorarse, y el gobierno de su nieto en Judea no fue más que una breve pausa en la espiral descendente. Es posible que la rebelión hubiese estallado durante el reinado de Calígula del 37 al 41 después de Cristo, que deseaba imponer el culto completo al emperador, de no haber sido por su bienvenido asesinato. El ascenso del nacionalismo judío apocalíptico fue sin duda un factor, como afirma explícitamente Tácito. La mayoría de los judíos tenía la convicción de que estaba escrito en los antiguos textos sacerdotales que en esos tiempos el Oriente acrecentaría su poder y los que viniesen de Judea se adueñarían del mundo. Pero la misma importancia tuvo el odio cada vez más notorio entre griegos y judíos. Los gentiles helenizados eran la élite de Palestina.
Ellos, más que los judíos, integraban la clase de los ricos y mercaderes, constituían el funcionario local y el grupo de recaudadores de impuestos. La mayoría de los soldados de las guarniciones romanas eran gentiles reclutados en ciudades helenizadas como Cesarea y la Sebaste samaritana. A semejanza de los griegos de Alejandría, los helenos de Palestina destacaban por su antisemitismo. Algunos personajes de habla griega de Yabné y Ascalón indujeron a Calígula a adoptar sus medidas antijudías. En una actitud absurda, Roma insistió en reclutar sus procuradores para Judea en las áreas gentiles de habla griega, y el último y más insensible de todos fue Gesio Floro, proveniente del Asia Menor griega. El dominio romano en la Palestina del siglo I después de Cristo fue torpe e ineficaz. También se mostró crónicamente insolvente, y las incursiones en la tesorería del templo para cobrar impuestos presuntamente impagados fueron un motivo de agravio. Había muchas bandas impunes de bandidos que engrosaban con la incorporación de los insolventes y los descontentos políticos. Muchos campesinos estaban irremediablemente endeudados. En las ciudades habitadas por poblaciones mixtas griegas y judías, la atmósfera solía ser tensa. La revuelta misma comenzó en el 66 después de Cristo, no en Jerusalén, sino en Cesarea, después de una disputa legal entre griegos y judíos que fue ganada por los griegos. Celebraron el resultado con un pogromo en el barrio judío en el que la guarnición romana de habla griega no intervino. La noticia provocó escándalo en Jerusalén, y los sentimientos se excitaron todavía más cuando Floro eligió ser momento para llevarse dinero del tesoro del templo. Comenzó la lucha. Las tropas romanas saquearon la ciudad alta. Los sacerdotes del templo suspendieron los sacrificios en honor del pueblo y el emperador de Roma, y estallaron furiosas discusiones entre los judíos moderados y los militantes. Jerusalén estaba recibiendo una considerable afluencia de refugiados judíos coléricos y vengativos procedentes de otras ciudades donde la mayoría griega había invadido los barrios judíos y quemado sus casas. Esta aportación inclinó la balanza en favor de los extremistas, y la guarnición romana fue atacada y masacrada, de modo que la gran revuelta fue una guerra civil y racial entre griegos y judíos, pero fue también una guerra civil entre judíos, porque como en tiempos de los macabeos, se identificó a la clase alta judía considerablemente helenizada con los pecados de los griegos. Cuando los nacionalistas radicales se apoderaron de Jerusalén, se volvieron contra los ricos. Uno de sus primeros actos fue quemar los archivos del templo con el propósito de destruir todos los registros referidos a las deudas. Bueno, continuaremos con la sublevación del 66 después de Cristo. Que el Señor los bendiga.